Iglesia, buenas tardes, Dios les bendice en este día, miércoles 22 de julio, un día que para nuestras vidas es muy especial, porque el día de hoy Dios nos está concediendo un año más de vida, 51 años de edad, y les agradezco mucho a todos ustedes, todos sus mensajes de felicitación, sus oraciones, sus llamadas telefónicas, quienes se han dado ese tiempo, ese espacio. Les agradezco mucho, principalmente su cariño, su afecto hacia mi persona, hacia mi familia. Son una gran bendición para mi vida y nos impulsan a seguir día a día trabajando en la obra del Señor. Gracias, hermanos. Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Gracias a Dios principalmente, que es el que nos ha dado fortaleza, nos ha dado salud. Después de este último episodio de salud donde estuvimos eh, batallando, sinceramente, pero las promesas de Dios son fieles, son verdaderas, son reales, y Él nos permite hoy estar aquí con ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a dar lugar, vamos a dar paso a para lo que este canal de YouTube, para que esta señal se formó, que es compartir la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando los miércoles el catecismo de la nueva ciudad. El día de hoy estamos en la pregunta número 20 y es la pregunta: ¿quién es el Redentor? ¿Quién es el Redentor? Y la respuesta es la siguiente: el único Redentor es el Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Es en quien Dios se hizo hombre y cargó con la culpa del pecado sobre sí mismo. La base bíblica es la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Oremos. Bendito Dios y Padre celestial, muchas gracias te damos, buen Dios todopoderoso, por todas tus infinitas bendiciones y misericordias sobre nuestras vidas. Gracias por tu iglesia, Dios, con nosotros en Mante, en Quintero. Gracias por tu iglesia en todo el mundo, Señor, que te alaba y te exalta, porque tú eres digno de ello. Ahora, Dios, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, pidiéndote tu bendición, rogándote que tu Espíritu Santo nos guíe esta hora al estudiar tu palabra santa. En Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Así, el miércoles pasado, si ustedes se acordarán bien, hermanos, estudiamos la pregunta 19, que es, hermanos, ¿de qué manera puedo volver al camino de Dios después de ser un pecador? Y vimos, hermanos, que la única manera era a través de Jesucristo. ¿Hay una opción de volver? Claro que siempre va a haber la opción de volver. Dios, hermanos, sin duda alguna, y incluso he visto fotos de ustedes donde están en lugares como el Cristo Rey de Silao, hay otros Cristo Rey como el de Brasil, hay otro en Querétaro, hay otro más en Tasco Guerrero, he tenido la oportunidad de estar en ellos, y hay varios más. Y bueno, al Señor Jesucristo se le representa siempre con las manos abiertas, ¿sí? Eh, no sé si la idea es representarlo de esta manera conforme Él muere en la cruz del Calvario, o es representar la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, que es benévola y que aún sigue abierta para todos aquellos quienes escuchen su mensaje y tengan fe en él. Pero el ver esas grandes construcciones, esas grandes estatuas, con los brazos abiertos, nos recuerda que siempre habrá oportunidad, aún hasta el último momento antes de morir, para llegar a Dios, a través del Señor Jesucristo.
Así que el día de hoy vamos a hablar, ¿quién es el Redentor? Y el Redentor es Jesús. Tenemos dos invitados el día de hoy, uno histórico, como cada miércoles, y el otro es actual. El histórico, bueno, es el padre de la iglesia, así se le denomina, Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo, hermanos, vivió en el año segundo aproximadamente. Es uno de los discípulos de los apóstoles, el cual obtuvieron de ellos directamente la enseñanza que ellos obtuvieron del Señor Jesucristo. Es uno de los personajes confiables, creíbles, de lo que nos enseña. Y el otro invitado, un pastor actual, un pastor vigente, es el pastor Mark Dever. Él vive en la ciudad de Washington, sembró la iglesia bautista y de esa ciudad, y es autor de varios libros, como el libro de 9 marcas de la iglesia, muy interesante. Es un conferencista que viaja por prácticamente todo el mundo compartiendo la palabra de Dios, y la preocupación de él, como la de muchos pastores, es que la doctrina, la sana doctrina bíblica, esté vigente y esté llegando al pueblo de Dios. Así que, hermanos, vamos a estudiar quién es el Redentor, quién es aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Empiezo con el comentario del pastor histórico Juan Crisóstomo. Dice así: el unigénito, quien es desde antes de los tiempos, quien no puede ser tocado o percibido, quien es sencillo, sin cuerpo, se ha puesto mi cuerpo para ser visible y sujeto a corrupción. ¿Por qué razón? Para estar en medio nuestro y enseñarnos, y al enseñarnos, guiarnos y llevarnos de la mano hacia las cosas que el hombre no puede contemplar, debido a que los hombres creen que los ojos son más confiables que el oído, dudan de aquello que no ven. Así que él decidió mostrarse a sí mismo en presencia corporal para que toda duda pudiera ser removida. El anciano de días se ha convertido en un niño. Aquel que se sienta en el sublime trono celestial ahora yace en un pesebre. El pastor Juan Crisóstomo lo que hace es mostrarnos el infinito amor de Dios hacia nuestras vidas. A la verdad, la expresión del amor hoy en día es algo sumamente difícil. Ahora que mucha gente está muriendo debido a esta pandemia del COVID-19, hemos escuchado historias hasta cierto punto difíciles de creer. Uno de los métodos o de las técnicas que se utilizan para recuperar enfermos de COVID-19 es a través de la plasma o del plasma de personas que ya han estado sufriendo la enfermedad y que han salido adelante. Y hemos escuchado historias de familiares que pasaron por la enfermedad, bendito Dios, salieron adelante. Y a un familiar cercano, directo, está ahora también atravesando esto, y ellos no están donando su plasma. ¿Por qué? Podríamos contestar usted y yo a ese por qué. Podríamos decir y objetar tantos aspectos. La verdad es la siguiente. El Señor Jesucristo dijo que el amor de muchos un día se enfriaría. Y es lo que está pasando, lamentablemente. Pero lejos de que el amor de Dios se enfriara hacia una sociedad humana pecaminosa y alejada de Él, fue todo lo contrario. Juan Crisóstomo nos muestra que el Redentor
el único que podía redimirnos a usted y a mí, no le bastó simplemente con morir por nosotros, sino que vino y se hizo humano, se hizo hombre, padeció todo lo que un ser humano padece, como usted y yo padecemos. No solamente tentaciones, enfermedades, momentos de angustia, y todo, hermanos, con el único propósito de poder ocupar nuestro lugar. Y ahí, hermanos, que podemos entender claramente el papel que Él viene a redimirnos. Prácticamente fue a cambio, uno por uno. Yo, Mario Colmenero, pecador y merecedor de todo el castigo eterno, no vivo ni viviré ese castigo eterno, porque Cristo vino y tomó mi lugar. Fue mi sustituto. Él fue mi redentor. Y así como es el mío, es el suyo. Él vino y se humanó. Él vino y tomó nuestra característica humana para poder, hermanos, sustituirnos. Es el único. Mucha tristeza me da cuando escucho a otras personas hablar de Buda, de Confucio, de Alá, hablar de los quienes originaron las sectas, Elena G. de White, por ejemplo, Russell, otros más, y los defienden y los aman y hacen hasta lo que no por ellos. Discúlpenme, todas esas personas que siguen a estos ídolos humanos, que su esperanza no existe. Su esperanza simple y sencillamente no es más que niebla. Por un tiempo la verán, pero llegará el día en que estén ante el Dios justo y poderoso y se darán cuenta que ni Buda, ni Confucio, ni Elena G. de White, ni nadie parecido estará en el cielo. Estarán muy lejos de la presencia de Dios. Y junto a ellos, todos los que le hayan seguido, idolatrando a los hombres y alejándose de Dios. Jesucristo, hermanos, es el único que vino a expresarnos su amor infinito y a enseñarnos. Por eso la importancia de leer la Biblia. Por eso es que cada día les ponemos en el grupo de WhatsApp. Hoy leemos Ezequiel capítulo tal. Cuando estábamos en Isaías o Jeremías. ¿Por qué? Porque estamos leyendo las instrucciones del manual que Dios nos ha dejado. A eso vino Jesús. Sigo leyendo a Juan Crisóstomo. Dice, aquel que no puede ser tocado, quien es sencillo, sin complejidad e incorpóreo, ahora está sujeto a manos humanas. Pero Él ha decretado que esa ignominia se convierta en honor, que la infamia sea vestida de gloria y que la humillación total sea la medida de su bondad. Para esto tomó mi cuerpo, para que yo sea capaz de recibir su palabra. Al tomar mi carne, me da su espíritu. Así que a medida que Él da y yo recibo, me está preparando para el tesoro de la vida. Él toma mi carne para santificarme, me da su espíritu para salvarme. A veces me preguntan, ¿cómo puedo crecer espiritualmente? ¿Cómo puedo dejar el mundo? A veces creen que los hermanos más consagrados de la iglesia, los pastores, son personas tocados por Dios de otra manera. No, hermano, no es así. Hay personas muy entregadas a Dios, lo reconozco y agradezco a Dios por sus vidas. Son una gran bendición para cada uno de nosotros, queridos hermanos. Pero el secreto de ellos es que han entendido
que mientras Dios más esté en nuestra vida, nuestro yo va muriendo cada vez más. Y cuando Dios encuentra un corazón, una mente dispuesta a recibirle, Dios, hermanos, de manera sobreabundante empieza a llegar, empieza a fluir. Mientras más libertad le damos al Espíritu de Dios, más nosotros podemos, hermanos, ser transformados. A eso vino Jesús. Él no solamente nos salva en la cruz de nuestros pecados. No nada más vino a eso Jesús. Esa es la misión principal. Pero la misión no bastaba en que usted y yo fuéramos salvos, estuviéramos limpios de mancha, de pecado, y que la cuenta volviera a empezar. Si esto así hubiera sido, entonces Jesús hubiera tenido que venir todo el tiempo, constantemente. No, Jesús vino una sola vez. Y su segunda venida será en gloria. Ya no vendrá a ser sacrificado, a ser golpeado. Cristo vendrá, hermanos, para ser glorificado y llevar a su iglesia con él al cielo. Entonces, ¿cuál es el propósito general de que Cristo haya venido? Primeramente, salvarnos, sí. Segundo, enseñarnos. La iglesia es eso, la iglesia es una escuela, hermanos, donde vamos a aprender. ¿Aprender a qué? A ser como Jesús. ¿Y cuál es nuestro libro de texto? La Biblia. Esa Biblia bendita que hoy de manera electrónica también la tenemos. Es decir, no tenemos excusa. Por eso dijo un pastor que él daba gracias a Dios por el Facebook, porque es la mayor evidencia ante nosotros y sobre todo ante Dios, de que no le vamos a poder decir a Dios, no tuve tiempo de leer la Biblia. Si tenemos tanto tiempo para estar metidos en Facebook, tenemos tanto tiempo también para leer la Biblia. Cristo vino a enseñarnos a caminar junto a Él y hacia Dios. Nos dejó su enseñanza, nos dejó apóstoles que nos interpretaran su enseñanza, sus parábolas, y con ello poder transformar nuestras vidas a través de la obediencia. ¿Cómo puedo crecer espiritualmente? Leamos la Biblia y obedezcamos la Biblia. Para eso vino Jesús. Él es, hermanos, precisamente, dice la pregunta, ¿quién es el Redentor? Jesús. ¿Qué nos dice el pastor Mark Dever? El pastor Mark es un pastor, tiene aproximadamente 61 años de edad. Él está en Washington, tiene maestrías y tiene doctorados. Tiene un máster también en filosofía del Antiguo Testamento. Es una persona sumamente estudiada, una persona que Dios la utiliza llevando su palabra a todo el mundo, y principalmente él está preocupado por los pastores. ¿Por qué por los pastores? Porque algo que él dice es que hay pastores que se preocupan mucho por los asientos vacíos que ven en el templo. Dice, no te preocupes por los asientos vacíos, preocúpate por los asientos ocupados. Son almas que Dios te ha entregado a pastorear y a cuidar. Y es muy cierto. Tenemos que preocuparnos por cada uno de ustedes que están en el camino hacia Dios. Así que es uno de los pastores que en lo personal sigo, me gusta leer muchos sus libros, aprendemos mucho de él. Y de él voy a leer lo siguiente, dice así. Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, es el Redentor. El Hijo Eterno de Dios se hizo hombre y vivió una verdadera vida humana como la nuestra, por poco más de 30 años en el primer siglo de esta era. Él vivió como tú y como yo. La única diferencia es que siempre confió
en Dios. Confió en Él por completo. Así que si piensas en ocasiones en que debiste confiar en Dios y no lo hiciste, en esas mismas ocasiones Jesús obedeció a Dios. Confió en lo que Dios sabía que era mejor, en que debía obedecer la voluntad de Dios. El pastor Mark nos pone un enfoque interesante. Como Redentor Jesús tuvo momentos difíciles, claro que los tuvo. No pensemos en nuestro Señor Jesucristo en un sentido solamente divino. Recordemos que Él tenía sus dos naturalezas cuando estuvo en este mundo. Pero en este sentido estricto, Jesucristo pasó por todas las penalidades para poder Él consolarnos a usted y a mí. Él conoce perfectamente cómo se siente usted. Sabe el dolor por lo que usted está pasando. Hoy en día muchos y muchas hermanos y hermanas están perdiendo familiares. Jesucristo estuvo allí cuando Lázaro había muerto y veía el dolor de Marta y veía el dolor de María. Y él también lloró, dice la Biblia, porque le amaba. Supo consolar a María, supo consolar a Marta, supo consolar a Lázaro después de que salió de la tumba. ¿Usted cree que para Lázaro era fácil haber muerto y resucitado por Jesús y todo lo que estaba sucediendo y todo lo que estaba pasando? Jesús estuvo con él, lo consoló y lo fortaleció, le indicó cuál era el camino que él debía de seguir. Jesús es quien redime su vida, querido hermano y hermana. Confía en Él. Él en todo confió en Dios, aún en los momentos difíciles. Aún cuando estaba en el huerto de Getsemaní, que su sudor eran como gotas de sangre, dice la Biblia, y estaba ante él prácticamente la muerte para ser apresado por los guardianes del templo, bajo los sacerdotes. Y le decía a Dios, si es posible, pase de mí esta copa que pase, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué hizo al final Jesús? Obedeció. El Redentor obedeció. Por eso es que Él es perfecto. Fue ese Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Porque Él fue perfecto. ¿En qué basaba su perfección? En la obediencia. Esa es la clave. La obediencia. Sigo leyendo. Cuando miro hacia el pasado en mi vida, dice el pastor Mark, me doy cuenta de que no he vivido de esa manera, dice el pastor, pero el Redentor, Jesucristo, sí lo ha hecho. Lo llamamos el Redentor porque Él redime a su pueblo. Él restaura nuestro valor. Él dio su vida en la cruz por todos los que se arrepienten de sus pecados y confían en Él. Él es nuestro Redentor. Él nos valoró, a pesar de que habíamos desperdiciado nuestras vidas al no confiar en nuestro Padre Celestial, al no obedecerle y al no temerle. Él realmente vino y dio su vida por nosotros. Este es el otro aspecto que el pastor Mark nos menciona y es muy interesante. El valor que Jesús nos da. Hay gente que siente que su vida no vale nada. Hay gente que se despierta y dice, bueno, tengo que seguir adelante por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa. Hay gente que se quiere morir. Hay cristianos que se quieren suicidar. Muchos. ¿Por qué se llega a este punto? Porque sienten que no vale nada. No han entendido el amor de Dios. Jesús nos da el valor. ¿Qué valor? Escuche lo que le voy a decir, no es herejía. El mismo valor que Él tiene, nos lo da a nosotros. Por eso fue el sustituto. Pagó lo que nosotros teníamos que pagar. Dice la Biblia que nos ha hecho hijos de Dios.
todos los que creyeron, a todos los que creen en su nombre, les ha dado la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1. ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta que Dios ya ha preparado ese lugar especial para que usted more por toda la eternidad allá en el cielo? ¿Se da cuenta que cada vez que usted pide a Dios, a quien Dios ve no es a usted, sino está viendo a Jesús que está intercediendo por usted? ¿Se da cuenta del valor tan grande que usted tiene para ser hecho templo del Espíritu Santo? Para que Dios confíe en usted, para que Él mismo pueda morar en su vida y en la mía. Ese valor no lo da Jesús. Él viene a redimirnos, viene a cambiar nuestra calificación negativa a positiva, y no solamente a positiva, sino a excelente. Usted vale mucho para Dios, tanto vale que no escatimó, sino que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para que muriera por usted. Así que usted no viva por sus hijos, usted no viva por su cónyuge, usted viva por el valor que Dios ha puesto para usted. Es un valor tan grande que solamente la sangre de Jesús pudo cubrir su valor. Neciamente el hombre ha intentado comercializar con los aspectos de la muerte de Jesús. Se han vendido por millones astillas de madera supuestamente de la cruz de Jesús, clavos de la cruz de Jesús, la lanza, aquel manto que ha sido tan estudiado por años y estimado en miles de millones de dólares. Nada de eso tiene valor a comparación de aquella sangre que salió de nuestro Señor Jesucristo y que nos limpia de todo pecado. Él vino a redimirnos, vino a salvarnos y a colocarnos, a posicionarnos en el lugar de hijos de Dios, coherederos de la multiforme gracia divina, y a llamarnos hermanos. Por eso es tan maravilloso conocer a Dios. Por eso conocer su doctrina nos hace diferentes. Nos hace entender el plan de Dios, el proceso en el cual Dios nos tiene. Y nos hace, hermanos, el ir más allá de lo que este mundo vive. Hay un canto que dice, ¿cómo poder estar triste y cómo entre sombras ir? Si Jesús es mi consuelo, dice. Es un canto maravilloso. Discúlpeme que no se lo cante, pero no quiero romper la pantalla de mi computadora y tampoco la pantalla de su televisión o donde usted nos vea. Sigo leyendo mejor. Jesús vivió una vida de confianza y sufrió una muerte que no tenía que sufrir, pero lo hizo por amor a nosotros, dice el pastor Mark. Él se entregó a sí mismo por nosotros para poder ser, como dice la Biblia, nuestro Redentor, aquel que nos rescata. La imagen de la redención en el Antiguo Testamento es la de Dios rescatando a su pueblo de Egipto, sacándolos de la esclavitud. En el Nuevo Testamento Jesús, el Redentor, nos rescata de nuestro estado natural, de esclavitud al pecado, de servirnos a nosotros mismos de forma destructiva. Pero Dios, en su gran amor, envió a su Hijo unigénito, quien vivió una vida perfecta, murió en la cruz y después resucitó de los muertos para llevarnos a Él y redimirnos. A eso nos referimos cuando decimos que Jesucristo es nuestro Redentor. Todo lo hizo Dios perfectamente, sabiamente. Nada escapó. Hoy en día los abogados, los jueces, un saludo para cada uno de mis hermanos abogados,
A su hermano Gary, un saludo, Dios te bendiga, Gary. Yo sé que Gary no lo hace, pero hay abogados, hermanos, que se aprovechan de ciertas lagunas legales que hay por ahí para hacer que las leyes actúen a su favor y ganar juicios. A veces a propósito las secretarias, los secretarios que levantan el acta escriben una palabra mal, tecnicismos le llaman ellos, y con eso en ocasiones es suficiente para que una persona culpable salga de la cárcel. Para Dios no había nada de eso. Aún el enemigo pudo buscar y rebuscar alguna forma para seguirnos culpando y seguirnos teniendo en el puño y llevarnos al castigo eterno junto con Él. Pero Dios, hermanos, sabiamente, infinitamente sabio, cuidó todos los detalles. Por eso Jesucristo, cada palabra en la cruz del Calvario, cada profecía que la Biblia mencionaba de Él, todas se cumplieron. Aun cuando dice, tengo sed, se tenía que decir esa oración para que la Escritura se cumpliera. Todo fue cumplido. Jesucristo lo dice. Todo está hecho ya. No hay nada que haya quedado por ahí que pudiera invalidar, hermanos, el gran sacrificio del Cordero de Dios. Por eso Él dice, consumado es. El plan perfectamente trazado y diseñado por Dios había sido consumado por aquel que viene y redime sus vidas y mi vida. Él es el Redentor. Él viene a redimir, viene a cambiar, viene a salvar. Es lo que ha hecho en nuestras vidas. Nos ha cambiado, nos ha salvado. Y hoy somos sus hijos. Hoy somos su pueblo. Esto nos debe llenar de sumo gozo, de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Él es digno de ello. Alegrémonos y gocémonos en saber todo el amor que Dios nos tiene. Tanto que vino a redimirnos. Que Dios, hermanos, les bendiga. Que el Señor sea con ustedes, hermanos. Y nos vemos el próximo domingo, 11:30 de la mañana, con la bendición de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, y de esta manera somos despedidos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias te damos, Padre Celestial, por la bendición que nos das, Señor. Día con día, Padre Celestial, momento a momento, en cada una de nuestras vidas y de nuestras familias. Muchas gracias, Padre Celestial, por ello. En el nombre de Jesús, Padre Santísimo. Padre Celestial, antes de concluir nuestro mensaje, queremos orar por nuestros queridos hermanos, Enrique y nuestra hermana Rosita, así como sus hijos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Queremos pedirte primero por este matrimonio hermoso de hijos tuyos, Padre Celestial, que tú concedes que sean, buen Dios, parte de nuestra iglesia, Señor. Muchas gracias, son una gran bendición en nuestras vidas, son un ejemplo para muchos de nosotros, Señor. Y oramos por sus hijos, Padre Celestial. Su hijo Oliver allá en los Estados Unidos, junto a su familia, y su hijo Sergio, Padre Celestial, también en Monterrey, Señor, junto a su familia. Dos siervos tuyos, por quienes te pedimos, Señor, tu amor y tu cuidado, tu bendición, Señor, que nos enriquezca y no añada ningún tipo de tristeza. En tus manos eternas, Dios, los encomendamos, Padre Celestial. Y así oramos, Señor, por toda tu iglesia, Dios con nosotros, Manti Quintero, y por todos aquellos quienes nos escuchan, Señor, ya sea por este medio en YouTube o a través de Facebook o a través del medio que tú lo permitas, Señor, que tu palabra sea de bendición a su vida, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Oramos por los enfermos,
Que tu mano poderosa les toque, Dios, y les dé la sanidad que su cuerpo necesita, buen Señor. En el nombre bendito y todopoderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Señor, que tu bendición nos enriquezca y no añada ningún tipo de tristeza. Tu amor y tus cuidados, Dios, nos proteja, nos libre de todo mal, y que tu Espíritu Santo nos guíe siempre, Dios, hacia ti y hacia obedecer tu palabra santa y eterna, Señor Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, su familia, con esta amada iglesia, Dios con nosotros, y con todo el pueblo del Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios, hermanos, les bendiga. Nos comunicamos, nos vemos el próximo miércoles. Y nuevamente, hermanos, muchas gracias por todas sus felicitaciones hacia mi persona. Bendiciones.